Ernesto López Portillo es analista y especialista en temas de seguridad. Hoy se incorpora a la mesa de Despierta. Muchas gracias. Buenos Ernesto, días. muy buenos días. Carlos, con mucho gusto. ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿A qué atribuyes que un lugar considerado de turismo, de cultura, uno de esos paraísos en donde no habían estas cosas, las tengan ahora y de esta dimensión? Las noticias son nuevas para Guanajuato, pero el país tiene ya muchos años con un movimiento de la violencia respecto al cual el Estado no da explicaciones claras. Es un poco difícil entenderlo y aceptarlo, pero la violencia parece moverse de una manera y la manera como el Estado responde a ella parece moverse de otra. Este presidente de la República, estos gobernadores, no nos explican, Carlos, cómo es que el homicidio crece o baja. Es como si tuvieras una enfermedad y no sabes cómo se está moviendo. La violencia es también una enfermedad y se mueve por el país. Hay lugares donde baja y lugares donde sube y las medicinas adecuadas no llegan. El reportaje tiene un aspecto muy importante, tiene varios, pero uno que destaco es que la autoridad diga está bajo control. La autoridad está en un sistema de autoevaluación que no pasa por el ciudadano, por la víctima. Entonces, el ciudadano es dos veces víctima. Es víctima por el crimen, pero también es víctima de la falta de acceso a la justicia. Bueno, uno de los testimonios decía que lo primero que sucedió cuando mataron al profesor de inglés es que dijeron, es narco. ¿No? Sí. Y eso se repite en Guanajuato, pero en Tamaulipas, pero en cualquier lugar. La reacción automática, el impulso, la inercia de la autoridad ante un crimen, es decir, pues es que eso les quita responsabilidad, ¿no? O sea, eso los exime, digamos, de rendir cuentas. Son mecánicas defensivas de las autoridades para no rendir cuentas. Las conocemos muy bien, lo vemos en muchos lugares del país. El problema es que el ciudadano no logra entrar y los mecanismos de evaluación que tiene el propio Estado tampoco logran entrar a que realmente sepamos qué pasa con un policía que está en la calle, qué pasa en donde el Ministerio Público tiene que atender bien, qué pasa todos los días con el ciudadano que no accede. Llevamos años desde tiempos de la recta final de Vicente Fox, cuando empieza a estallar la violencia, luego todo el sexenio de Calderón y lo que lleva Peña Nieto, planteando los mismos asuntos, mejores policías, menos impunidad. ¿Se ha avanzado algo? Mira, hay una inversión enorme en infraestructura, en formación, pero no hay inversión en rendición de cuentas. Entonces, pues tú le metes lana y lana a una máquina que produce algo, pero no revisas lo que produce. No hay forma de evaluar lo que está pasando. No, la evaluación es lo más pobre que tenemos en este sistema, es la evaluación. Tenemos 40 sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 40 sesiones en 20 años, Carlos, en donde todas las decisiones han sido unánimes. ¡Ay, caramba! ¿Esto qué quiere decir? ¿Y los decir resultados dónde están? El Consejo Nacional de Seguridad Pública es la reunión del presidente del gabinete y sus gobernadores. Y entonces todos están de acuerdo con lo que se plantea ahí y nadie cuestiona ni la todos estrategia, están ni de la acuerdo en evaluación, todo. Y el homicidio se mueve, sube, baja a un lado al otro. Y no se calienta. Y no tenemos una deliberación en el Consejo que fue creado para eso. Una de las consecuencias de este fenómeno es el deterioro económico. Lo vemos en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero. Esto puede llegar al Bajío porque es una de las regiones más ricas del país, más dinámicas para el comercio. Es difícil contestar esa pregunta. Lo que hoy tenemos, no sé si se acuerdan, en los periódicos antes había sombreaditas algunas partes del país por presencia de crimen organizado. Hoy los estudios hablan de presencia del crimen organizado en todo el país. Entonces, la respuesta es que, según la experiencia, podemos decir que en cualquier lugar del país puede haber un conflicto violento para controlar mercados criminales y la ciudadanía en medio. Ahora, en el caso de Guanajuato, tienes la cercanía con Michoacán, que a lo mejor ahí hay un efecto cucaracha a partir de lo que empezó a suceder en Michoacán con los caballeros templarios, la familia. Luego tienes un tema de éxito económico, que puede ser también una carnada. Porque se salvaban de los asesinatos, pero no de las extorsiones, ¿no? Y los secuestros. Y de los secuestros. Porque hay lana. Era una región ahí donde hay lana, el delincuente eso. va a intentar hacer algo, particularmente si las autoridades y las policías no son confiables. Una tercera que descubres cuando te metes a los datos, extrañamente, a pesar de ser uno de los bastiones del PAN, en los dos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, panistas los dos, no se invirtió bien en educación, sobre todo en educación media superior, en preparatorias, incluso desde secundarias, etcétera. Y tienes una de las tasas más bajas, a pesar de que es un estado considerado exitoso, de educación.
Y eso, cuando sueltas a los chavos en la secundaria, en la prepa, ¿a dónde se van? El último dato que yo tengo entendido de secundaria es que la mitad de quienes entran a secundaria en el país no terminan la secundaria. Es una fábrica de personas disponibles para ingresar a mercados criminales. Ahora, hay algo que parece que sí está claro. Donde no hay irrupción social, por supuesto pacífica y ordenada, donde no la hay, para someter a rendición de cuentas a las instituciones no mejoran. Oye, Ernesto, pero lo que para vemos que lo tengamos muy claro, si en todo... Guanajuato no sucede, si la organización social no se pone por encima, no está ahí, encima buscando los resultados. ¿Hay algún caso de éxito en esto que dices? Hombre, Chihuahua en muchos sentidos, Ciudad Juárez es un caso, Aguascalientes ha tenido, varios municipios de Nuevo León, sí tenemos casos en donde la irrupción social que se mantiene en el tiempo marca la diferencia. Ahora, lo que sí vemos, nada más, que lo que vemos por todo el país la verdad es que son las familias de las víctimas que hacen estos llamados, que de pronto recogemos los medios, pero no siempre recogemos los medios. Son las familias las que están tratando de limpiar el nombre de su papá, de su mamá, de su hermana, de su... Esa es la victimización y la revictimización. Eso es terrible. Peor. Las familias terminan haciendo las investigaciones que no hacen el Ministerio Exactamente. Claro. Terminan encontrando las fosas, ¿no? Es correcto. Muchísimas gracias por Carlos, estar esta mañana en Despierta. Con mucho gusto.